En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves de la tercera semana de Cuaresma y nuestro libro que meditamos en el Lectio Divino, de las cenizas a la luz. La primera lectura es de Jeremías 7, 23 al 28 y Lucas 11 del 14 al 23. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se quedó asombrada, aunque algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre poder para expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y sus casas se derrumban una tras otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Digo esto porque afirmáis que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pues si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿quién da a vuestros seguidores el poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos demuestran que estáis equivocados. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida de su casa, lo que guarda en ella está seguro. Pero si otro más fuerte que él llega y le vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes como botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Preparando meditando esta lectura, este texto evangélico parece adquirir una tremenda actualidad. Se acusa el evangelio de ser causa de guerras y discordias entre las personas. Además, son muchos los que acusan a los cristianos de ser agentes del mal, como si hubieran nacido de la semilla del demonio. Y por otra parte, nosotros mismos olvidamos que lo simbólico es lo que nos une, mientras que lo diabólico nos separa en el seno de nuestras comunidades. La lectura nos dice que el profeta Jeremías acusa a los que no han escuchado la voz de Dios, que les habla por medio de los profetas y no han aceptado la corrección que les dirigía. ¿Y tú escuchas la voz de Dios? La voz a través de los profetas que Dios te ha mandado. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, los religiosos, los diáconos, tu esposa, tu esposo, tus papás, tus tíos, tus primos, un vecino. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a escucharla? Escucharla es aceptar la voz de Dios. El Evangelio recuerda una extraña acusación contra Jesús. Se dice que expulsa a los demonios con la ayuda del demonio. Vaya error, pleonasmo del demonio, ¿verdad? La respuesta es terminante. Si Jesús expulsa a los demonios por obra del demonio, eso significa que el poder del imperio del mal ha llegado a su fin. Está dividido. Vivimos entre el ya y el todavía no, o el ya merito, ¿eh? Ya hemos sido liberados del poder del maligno, pero nuestra libertad puede todavía prestar atención a sus seducciones. También podríamos decir que vivimos entre el todavía y el ya no. Todavía permanecen en nosotros las apetencias del mal, pero ya no pueden superar la gracia que nos ha sido transmitida por el Espíritu de Dios. Recordemos lo que dice San Agustín. El demonio está amarrado a un árbol, a un poste. Eso es lo que vino a hacer Jesús, amarrarlo. Y tiene una cadena. Y dice que es como un perro rabioso. Pero si nosotros nos acercamos a ese poste, a ese árbol, nosotros desconocemos el tamaño de la cadena donde está sujeto al tronco, donde está sujeto al poste y al cuello.
Si nos acercamos demasiado, nos va a dañar. Pero no podemos decir que está suelto, porque Jesús ha triunfado. Eso es algo importante en la vida de nosotros. Meditemos. El pecado contra el Espíritu Santo entonces consiste en precisamente en atribuir el mal las inspiraciones que nos llevan a ser más fieles al Evangelio de Jesús. Y al contrario, es un grave pecado confundir con el espíritu del Evangelio lo que solo nace de nuestro egoísmo y de nuestras pasiones descontroladas. Necesitamos el don de sabiduría para descubrir el paso del Espíritu de Dios por nuestras vidas. Necesitamos el don del temor de Dios para reconocer la presencia de la tentación. Necesitamos el don de consejo y la ayuda de buenos consejeros que nos ayudan a hacer un adecuado discernimiento. Siempre será importante el discernimiento. Si no tenemos discernimiento, no podemos dejar que Dios actúe. Hay tantos pasajes en la Biblia que nos enseñan eso. ¿Se acuerdan? El discernimiento de José cuando dice la Escritura, el libro de San Mateo, que él está pensando en despedir a María, pero quiere ser discreto porque no quiere lastimarla, difamarla, no quiere lastimarla porque ya saben que una mujer que cometía adulterio era muerta, apedreada, lapidada. Entonces él está en esta meditación y dice que hay un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño, entonces esta es la parte humana, la parte carnal, que no vemos, o aparentemente no, yo no veo esa parte del demonio seduciendo a José en este discernimiento, pero entra Dios. Y cuando entra Dios, cuando tú permites que Dios entre al discernimiento, entonces empieza a aclarar todo. Entonces tú puedes ver y puedes tomar una mejor decisión. Cuando entra Dios es el Espíritu Santo que nos ilumina. Entonces necesitamos esa sabiduría. Necesitamos hacerlo siempre, esa sabiduría divina, que nos ayuda, que nos ilumina. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos. Es interesante cómo se comporta Jesús. Él fue tentado por el diablo, pero supo rechazar al demonio con las palabras de Dios. También las pretensiones de alejarlo de su camino hacia la cruz fueron consideradas por él como una tentación del adversario. Pero el Señor se mantuvo fiel a su misión hasta la muerte. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la potencia de Satanás no es infinita. Aún siendo potente, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Eso es una realidad. Y hay veces nosotros corremos el peligro de darle más crédito de lo que merece el demonio, de atribuirle tantas cosas al demonio. Y eso muchas veces es un daño dentro del crecimiento espiritual de las personas. ¿Qué vamos a hacer? La acción. Necesitamos reconocer las mociones del espíritu y rechazar las que provienen de nuestros intereses y egoísmos, que se pueden convertir en fanatismos. En el camino cristiano es importante elegir un director espiritual o un consejero experimentado que nos ayude a hacer un buen discernimiento. Lo peligroso de buscar un director espiritual es llevarle la propia agenda de uno. Y si él no me dice lo que yo quiero oír, lo que yo estoy entendiendo, entonces lo descarto. Porque lo considero que no entiende el mundo del demonio. Lo considero que no entiende lo que a mí me pasa. Pues en nuestro camino espiritual siempre va a ser bueno el discernimiento. Y el discernimiento significa dejar que las voces salgan.
Y entonces nosotros podemos discernir conforme al Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.